Vamos a acabar el programa con un tuit de Tere Felipe que nos dice esto. Recordemos que dentro de muy poquitos días vamos a empezar el año 2026 y en el año 2026 una de las grandes celebraciones que se van a recorrer el mundo es el centenario del nacimiento de una enorme personalidad política nacida en Cuba y que llevó a cabo todo un proceso de una revolución política, social, económica en un pequeño país del Caribe. Bueno, pues esa personalidad tan admirada por millones de personas, sobre todo en el sur del mundo, pero también en el norte, llamada Fidel Castro Ruz. Bueno, pues dice, recuerda cómo personalidades de la cultura, del cine en concreto de Estados Unidos, tuvieron relación con Fidel, algunas, por cierto, no de izquierdas, algunas sí de izquierdas, pero otras no de izquierdas, y siempre mostraron una admiración por Fidel. Oliver Stone, Fidel Castro es uno de los hombres más sabios, un superviviente, un Quijote. Jack Nicholson, he hablado con Fidel Castro de todo, de la vida, de la cultura. Es un genio, un humanista. Pienso que nunca quiso romper con nosotros, Estados Unidos. Los cubanos son muy abiertos y no tienen ninguna hostilidad contra el pueblo norteamericano. Esto es una realidad, como un templo. Steven Spielberg, fueron las 8 horas más importantes de mi vida. Steven Spielberg estuvo en su momento en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, dando una masterclass en aquel momento. Kevin Costner, ver mi última película, 13 días, al lado de Fidel Castro, es una experiencia para toda la vida. Fue emocionante sentarme cerca de él, verle revivir una experiencia, la crisis de los misiles, de cuando él era un hombre joven y que viese cómo Kennedy, otro hombre joven, también sufrió en esa dramática situación. Cuba es un gran actor en el escenario mundial a pesar de ser un país pequeño. ¿Quiénes somos nosotros para decir que tenemos razón y que en Cuba estaban equivocados? Y por último, Robert Redford, fallecido hace poco. Admiro a Fidel Castro. ¿Cómo no admirar a un hombre que se las ha arreglado para mantener a su país durante tantos años frente a toda la presión norteamericana? Bueno, muy emotivo esos mensajes de reconocimiento de un líder extraordinario como Fidel Castro. El comandante en jefe de la Revolución Cubana llevó adelante un proceso que ha sido continuador de las luchas por la verdadera independencia de Cuba. Fidel está en el alma y el corazón del pueblo, de la mayoría del pueblo cubano. Es una figura, un ícono de lucha, de perseverancia, de valor y también fue un educador. El pueblo, lo mencionamos hace poco, ¿no? Cuando hablamos del potencial que tiene Cuba, los recursos que tiene Cuba, no tiene recursos naturales, el mayor recurso que tiene Cuba son los recursos humanos, la preparación del pueblo, y eso gracias a Fidel. Gracias a Fidel. Ningún otro país mostró tan avances en los derechos sociales, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas, de los negros, de las negras. O sea, justicia social, soberanía, independencia. Y lo llevó adelante con una fortaleza, una dignidad y un ejemplo extraordinario. Fidel, como dijo Raúl, general de ejército, en su momento es Fidel. Eso dice mucho. El legado de Fidel es imperecedero. Y es lo que marca la vida y el accionar de ya no solo la dirigencia, sino del pueblo. El pueblo quiere a Fidel y los pueblos del sur y también pueblos del norte, en no pocos lugares, admiran y quieren a Fidel. Bueno, pues recordando y admirando a Fidel Castro Ruz, despedimos el programa de hoy. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum.